En el capítulo 2 de Efesios, hermano, yo quiero que usted lea conmigo este famoso verso, el verso 8. Efesios capítulo 2, verso 8. Si está listo, usted puede decir: yo soy salvo por gracia. Lo leemos, verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Vamos a leerlo otra vez, por favor. Porque sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. El titular del periódico, la primera plana, lo que dice es: Él os dio vida. Si la vida cristiana fuera a ser publicada en un periódico, la primer titular debe ser: Dios nos dio vida. Dice el capítulo 1 dice el verso 1 del capítulo 2: Él os dio vida a vosotros. El titular es: Dios te dio vida. Hermano y hermana, Dios nos ha dado vida. La Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El título de nuestras vidas es: personas que estaban muertos pero que ahora están vivos. Y dice un predicador que el creyente es como si fuera un zombie. ¿Usted sabe lo que es un zombie? Un muerto pero en vida, ¿verdad? ¿Okay? Muerto al pecado pero vivo para Cristo. Un zombie. Y dirán ustedes: yo creo que está predicando Daniel en estos días, ¿verdad? Película de terror. No, hermano, lo que estamos diciendo es que en la vida espiritual, nosotros, la Biblia considera el pecado apartado de Dios, y al estar apartado de Dios es como que si estuviéramos muertos. Capítulo 2: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿Cuántos estaban muertos antes? Yo estaba muerto. Muertos, muertos espiritualmente, muertos, dice el verso. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. El pecado causó algo tan mal en nuestras vidas que ante los ojos de Dios no existíamos. Era como que ya no respirábamos. Y dice Pablo en este capítulo: en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Él está hablando a la iglesia de Éfeso y le está recordando: eso, muerte, era en otros tiempos. Gracias a Dios que aquí no hay muertos, ¿verdad? Aquí hay vivos espiritualmente en Cristo. Nosotros predicamos a una iglesia viva, no a una iglesia muerta. Queremos que el que está muerto venga a Cristo Jesús. Que viva, que se goce, que recuerda de izquierda a derecha, que se mueva, que reconozca que algo diferente está en su corazón. Y como era que decía Sonia, que el que no tiene a Cristo estaba como deprimido, ¿verdad? Grumpy. Pero el que tiene a Cristo tiene gozo en su corazón. Aquí predicamos en todos los idiomas, ¿verdad? Un día de esto predico en portugués. Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Hermano, es importante reconocer que en la vida cristiana hay un antes y hay un después. Antes de Cristo estábamos muertos, pero después que Cristo entró en nuestro corazón, algo pasó. Y Pablo quiere que la iglesia entienda esto. Y yo quiero que usted entienda esto, hermano. Usted es diferente. Usted está vivo. Dice: en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora está en los hijos de desobediencia. Y comienza a describir cómo éramos antes. Por eso yo decía hace un rato que es importante recordar, hermano, recordar de dónde Dios nos ha sacado. No para anhelar estar ahí, sino para recordar que Dios pagó
sé si usted entiende lo que estamos diciendo, pero debe haber gratitud en nuestros corazones cuando miramos a la cruz. A través de la cruz, Dios nos dio vida. Dice el verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Me encantó esa expresión de Pablo. Él dice todos nosotros. Pablo no está diciendo ustedes, está diciendo todos nosotros. Por cuanto todos pecaron, están fuera de la gracia de Dios. Pablo entiende que no hay justo ni aun uno. Y cuando estamos hablando de esto, hermano, está hablando de mí también, del pastor. En otros tiempos yo estaba muerto. Quizás yo nací en un hogar cristiano, como decía el drama, pero yo estaba muerto. Yo pensaba que por eso ya yo me ganaba el cielo, que por eso ya yo tenía una relación con Dios. No es así. Si Dios no me da vida, yo no estoy vivo. Así de sencillo. No se necesita mucha teología para entender eso. No hay que, ¿cómo se dice? Rocket science, ¿verdad? Para entender eso. No se necesita ser un científico de la NASA para entender que si Dios no me da vida, yo no estoy vivo. Punto. Por eso Él dice, Él os dio vida. Gracias, Señor, porque tú nos das vida. Hay diferentes clases de muerte, hermano. Está la muerte física, ¿verdad? Claro, todos sabemos. Está la muerte cerebral, que el cerebro muere. Aunque la persona siga respirando, el cerebro pues ya murió. Y clínicamente muchos hospitales dicen que la persona ya está muerta. O le dicen un vegetal, no puede funcionar, estado de vegetal. Lo pueden alimentar, lo pueden mantener vivo, pero técnicamente está muerto. ¿Cierto? Y lamentablemente es la realidad de la vida. Nos pasó también un amigo de nosotros, pastor, estaba en la cama y cuando nos enseñaron los dibujos del cerebro, estaba sangrando y ya dice el doctor, ya no se puede hacer nada. Estaba vivo, o sea, su cuerpo estaba respirando, pero su cerebro ya no está vivo. Por tanto, la medicina lo declara muerto. Y saben que una persona deja de respirar, se le para el corazón, también está muerto, aunque el cerebro es lo último que muere, dicen la gente. ¿Sí o no? Por eso las personas ahogadas dicen que si lo pueden revivir, a veces tienen problemas cerebrales. Porque el cerebro es el último que muere, pero al dejar de respirar no va oxígeno al cerebro, por tanto afecta al cerebro. Esa fue la clase de anatomía en el día de hoy. Sí, el pastor no solamente sabe Biblia, hermano. Pero lo importante es que usted entienda que hay diferentes clases de muerte. Pero Pablo dice que hay una muerte espiritual. Y la muerte espiritual, usted y yo podemos estar respirando. Podemos tener el cerebro bien desarrollado, pero delante de Dios estamos muertos. Porque no tenemos una relación con Dios. La muerte espiritual es aquella muerte que nos separa de Dios. Y todos estábamos separados de Dios por causa del pecado. Por cuanto todos pecaron, todos están fuera, están muertos ante la gracia de Dios. Por tanto, podemos estar vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. Y muchas personas no entienden eso, que están viviendo su vida vivos, disfrutando, pero muriendo todos los días delante del Señor. Un muerto no puede buscar ayuda. Un muerto no puede acercarse y llamar, Señor, ayúdame. Por eso Cristo murió en la cruz. Él se acercó a nosotros. ¿Se entendió? Él murió por nosotros para darnos vida. Nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Lo único que podemos hacer es aceptar lo que Él hizo por nosotros y recibirlo por gracia. Porque por gracia soy salvo. La Biblia dice que en aquellos tiempos estábamos influenciados por el mundo. ¿Lo vieron? Verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne.
y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira. Eso está describiendo Daniel. ¿Okay? Ahí nada más le falta poner el apellido. Lo que estaba diciendo es el antes y el después. Era como que éramos esclavos ante el pecado. Dice, todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne. Una persona que no tiene sensibilidad espiritual anda en los deseos de la carne. Eso es lo que está diciendo Pablo. Dice que anda en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de ¿qué? No, la voluntad, perdón, de la carne. Es como que yo no puedo controlarme a mí mismo. ¿Se le puede decir así? La carne, el deseo pecaminoso me domina y me deja llevar. Eso es lo que está diciendo. El deseo de la carne es como que yo no tengo mente. Como estoy muerto, no puedo pensar. Entonces me dejo llevar de los deseos, de las acciones del mundo y de la carne. La tendencia del ser humano es el pecado. ¿Ustedes saben? Estamos llamados a pecar porque somos pecadores. Y dice el verso que nos dejamos llevar por la voluntad de la carne. Hacemos cosas sin ni siquiera pensar por qué las estamos haciendo. Esa es la persona antes, no estamos hablando de ahora, ¿eh? El que está en Cristo, nueva criatura. La contamos, lo sabemos, lo recitamos. El que está en Cristo, nueva criatura. Las cosas viejas, los deseos de la carne, la voluntad de la carne ya no existe o no debe existir. Eso es lo que está diciendo Pablo. Iglesia, por lo menos hagan así para yo entender que me están, porque me están mirando tan serio. El tema es serio, pero yo quiero que usted se goce, hermano. ¿Ok? Que usted salga de aquí bendecido. Yo le decía a Oli el otro día, el trabajo del pastor, por un lado es fácil. Nosotros solamente dirigimos a las personas a Dios y a lo que dice la palabra. Eso es. Mi intención, hermano, es dirigirlo a lo que dice la palabra. Que usted y yo podamos crecer en lo que Dios dice y lo que Dios quiere. Volvemos al verso. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Señor, perdona tantos pensamientos pecaminosos que vienen a nuestra mente. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Dios nos ayuda, hermano. Dios es nuestro ayudador. Y de los pensamientos, y éramos por naturaleza. Nótese, hermano, lo que dice ahí. Naturaleza. ¿Qué es una naturaleza? ¿Alguien sabe qué quiere decir eso? Por naturaleza. Sí, de nacimiento, de nacimiento. Por naturaleza, ¿hijos de qué? Dice, hijos de ira. En otras palabras, estábamos en una enemistad con Dios desde que nacimos. Yo no sé si usted no lo cree, a mí no me interesa mucho, es lo que dice la palabra. ¿Ok? Que todos pecamos. Desde el vientre, decía, ¿verdad que sí? Todos pecamos. Hijos de ira por naturaleza. Así que el que le quiera vender que otra cosa, entienda, hermano, que nosotros estamos verdaderamente perdidos en nuestros delitos y pecados. Dice, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso no solamente son los dominicanos, los puertorriqueños, es todo el mundo, hermano. ¿Okay? Todo el mundo, igual que los demás, dice el verso. Ahora, ¿qué dice la primera dos palabritas del próximo verso? ¿Qué dice? Diga conmigo, pero Dios. No, vamos a quedarnos ahí. Pero Dios, diga conmigo, pero Dios. Dice un teólogo que las dos palabritas más importantes en toda la Biblia es ese pero Dios. Porque cuando dice pero, significa que va a cambiar, ¿verdad? Usted nota que una persona cuando está hablando de una cosa y dice, yo no sé, este muchacho, pero. ¿Qué significa ese pero? Hay esperanza.
Porque hay esperanza. Que hay esperanza. Que la historia va a cambiar. Hacer algo positivo. Ustedes quieren que le ponga un reto. Cuando usted esté hablando de una persona, tú le dices, mira, dime algo, pero no me digas pena. Es difícil. No, porque a mí me gusta estar carro, pero me gusta el trabajo, me pagan bien, pero todo cambia con ese pero. ¿Sí o no? Así es. Pero dice el verso, pero todo cambió con Dios. La diferencia la hace Dios. Antes estábamos muertos, antes nos dejábamos llevar los deseos de la carne, antes nos dejábamos llevar los pensamientos pecaminosos, antes éramos de naturaleza hijos de ira. Diga conmigo este lado, pero Dios. Este es mejor lado, pero Dios, hermano, si usted no se va a acordar de toda la predicación, por lo menos recuérdese esas dos palabras. Pero Dios, gracias Señor por ese pero. Pero Dios, que es rico en misericordia. Dios es rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó. Note ahí, hermanos, verso 5. Aún estando nosotros en un resort, ¿qué es lo que dice ahí? Muertos. Aún estando nosotros muertos en pecados, ¿qué pasó? Nos dio vida. Juntamente con Cristo. Ahí viene. Por gracia sois salvos. Gracias, Señor. No sé si ustedes entienden, hermanos, que la vida cristiana no se vive en la fuerza de uno. Yo nací en un hogar cristiano, tengo, como decía el drama, desde pequeño. Es más, yo creo que yo cantaba en la pared desde la barriga. Mi mamá pensaba que era que estaba pateando, pero era cantando que yo estaba ahí. Desde pequeño. Y quizás en los últimos años que yo estoy entendiendo un poquito mejor. Y una de las cosas que estoy entendiendo y quiero que comunicársela a la iglesia. Hermano, la vida cristiana no se puede vivir sin Cristo. Ser cristiano significa someternos a la voluntad de Dios. La pregunta que Daniel tiene que hacerse todos los días: ¿estoy yo glorificando tu nombre? La pregunta que yo tengo que hacerme todos los días: en esto que estoy haciendo o que estoy pensando, ¿estoy glorificando tu nombre? Quizá yo estaba confundido. Yo pensaba que la vida cristiana era hacer muchas cosas. Pero Dios no quiere que seamos oidores. Él quiere que seamos hacedores de su palabra. Hacedor de su palabra significa que yo voy a hacer lo que Cristo quiere que yo haga. Dios marca una diferencia en nuestras vidas para que aprendamos a vivir para Él. Es para Él. Y yo duré muchos años confundido, hermano. Yo vivía para mí, yo vivía para el pastor, yo vivía para la sociedad de jóvenes, yo vivía para las organizaciones, pero no vivía para Cristo. Le estoy dando mi testimonio, ¿verdad? Mucha religiosidad,
Pero un día es como que se le abren los ojos, no sé cómo explicarlo. Es como que uno entiende un poquito más. No estoy diciendo que lo haya alcanzado, como dice Pablo, pero es como que uno entiende algo diferente. Es una nueva revelación en Cristo Jesús. Y me di cuenta que, hermano, no somos nada. Diga conmigo, nada. Nada. A veces pensamos que mi diploma, mi qué sé yo qué, no somos, estábamos muertos, punto. Yo necesito de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, gracias mi Dios, porque tú eres rico en misericordia, con su gran amor, con que nos salvó. Uno de la ganas de llorar, hermano, no se da cuenta. ¿No le pasa a usted eso? Es como que uno no tiene con qué pagar. Uno se siente tan agradecido, si es la palabra, tan agradecido que no sabe ni siquiera cómo expresar agradecimiento. Y por eso uno le queda casi llorar, tirarse al suelo. Ay de mí, pecador, como dijo Isaías. Ay de mí, pecador. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Verso 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. ¡Wow! ¿Cuántos están resucitados aquí? O sea que lo que Cristo experimentó físicamente, Él lo da a su iglesia espiritualmente. Porque yo no he muerto físicamente, no puedo resucitar físicamente. Pero la Biblia me dice que yo he resucitado espiritualmente juntamente con Él. O sea, lo que Él le pasó en lo físico, Él lo permite a nosotros en lo espiritual. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Dónde está usted sentado? Déjeme hacer la pregunta. ¿Dónde está usted sentado? Aquí. ¿En la casa de Dios? Aquí en la casa de Dios. Ok. Eso es físicamente. Pero en lo espiritual, usted está sentado ahí al ladito de Dios. ¿Lo vieron en la Biblia? Hermano, si usted no está de acuerdo conmigo, nos sentamos y lo discutimos. Porque yo no quiero traer herejía a la iglesia, yo quiero educar a la iglesia. ¿Okay? En los ojos de Dios, usted está con Él. Usted es de Él. Dice el verso. Dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar ¿en dónde? Lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios nos ha salvado y nos ha dado vida para que el mundo vea que Él es poderoso. ¿Ustedes sabían eso? Nosotros somos ejemplos del poder de Dios. Nosotros. De modo que cuando las personas vean a Oris, digan, no, algo pasó en esa mujer que está sentada al ladito de Dios. ¿Sí o no? Para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia. ¿Cuántos creyentes hay en el mundo? Hay muchos. Y faltan más. La abundante riqueza de su gracia. Dios no quiere que nadie se pierda, dice la palabra. Nosotros existimos para predicar el evangelio de la gracia de Dios. La riqueza de la gracia de Dios. Que no importa qué tan pecador tú eras o es, Dios te da vida. Ese es el mensaje de la iglesia. Ven a Cristo Jesús, que Él te puede
misericordia, para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Verso 8, iglesia, conmigo, todos juntos. Porque por gracia, por medio de la fe, y esto no hay nada que podamos hacer para ganar la salvación. Nada. Nada, nada, nada. No importa el dinero que usted tenga, no importa la educación que usted tenga, no importa la humildad que usted tenga. No hay nada que, ni del más humilde al más orgulloso, no, desde el más pobre, no hay nada que el ser humano pueda hacer para obtener salvación. No hay nada. La gracia de Dios nos pone a todos en un mismo nivel. En un mismo nivel. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Lo que dice el verso es que si yo no estoy dispuesto a creer en el plan de Dios, no hay salvación para mí. Así de sencillo. Todo el que está muerto y quiere vivir muerto, pues que viva muerto. Pero el que quiere vida tiene que creer en Cristo Jesús. Esa es la fe. Por medio de la fe, por medio de creerle a Dios. La Biblia dice que Él es el autor de la fe, que Él es el autor y consumador de la fe. No hay fe sin Cristo, porque Él fue que murió por nosotros. Por eso dice, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Anduviésemos. El plan de Dios es un plan perfecto. Dios quiere que usted esté ahí. Dios quiere que usted siga su caminar con Cristo Jesús. Dios quiere que ande en el llamado del Señor. Por gracia soy salvo. Dios quiere que usted siga sometiendo su vida solamente a Él. La intención de Dios es que nosotros entendamos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, para que nosotros podamos vivir solamente para Él. Amándole. La intención de Dios es que cuando el mundo nos vea a nosotros, vea su gracia, vea su poder, vea su gloria. ¿Cuántas personas malas usted ha conocido que han sido transformadas por Dios? Drogadictos, alcohólicos, lo que sea. La intención de ese cambio es que podamos ver el amor de Dios y cómo Dios puede rescatar a otras personas. Pero también me rescató a mí, porque todos somos pecadores. Quizás yo nunca he matado a nadie, pero también soy pecador. Y el pecado nos pone separados de Dios. No hay pecados diferentes en ese sentido. Todos somos pecadores. Porque por gracia soy salvo. Es importante, hermanos, reconocer la riqueza de la misericordia de Dios. Quiero hacer una aclaración, y eso es el paréntesis, por eso hago así, es un paréntesis, hermano. Dios es misericordioso ricamente, Él es bueno, Él es amoroso, pero Dios no le gusta
dice la palabra, Dios no está basado en una gracia barata. Y le voy a explicar lo que quiero decir con esto. A pesar de que Dios es rico en misericordia, eso significa que Él no va a agotar su misericordia. Podemos ir cuantas veces necesitamos delante de Dios y Él nos va a responder, porque Él es rico en misericordia. Y Él en su gran amor nos perdona. Lo que Dios no quiere es que tratemos eso como un relajo. Y aquí tengo que hablar claro. La gracia de Dios no es un relajo. Una de las cosas que yo he entendido que entender en mi vida es que la gracia de Dios no es un relajo. Y lo que quiero decir con eso es que yo no puedo hacer las cosas sabiendo que voy a pedir perdón. Eso es pecado. Eso se llama predemitar las cosas, preparar las cosas, y en términos legales le dicen hasta alevosía. Hay algo en mí que me dice, yo me voy a robar ese banco, y lo planeo, ¿okay? Lo voy ejecutando el plan, y voy y robo el banco, y después le pido perdón a Dios. Dios no acepta eso. Eso se llama gracia barata. Gracia barata es cuando yo quiero abusar del favor de Dios. Dios, explico, Dios nos perdona, Dios nos conoce, Dios es rico en misericordia, pero Dios quiere que lo que Él está haciendo en tu corazón produzca cambio. Estaba escuchando a un predicador que me gusta mucho en esta semana, y él decía, la prueba número 1 de que somos nacidos de Dios es el cambio. Si mi vida sigue igualita, nada ha pasado. Pero si Dios está trabajando en mi vida, va a producir cambio, porque eso es lo que Dios hace. Y los frutos, ¿cierto? Eso es lo que Dios hace. La Biblia dice que cuando Juan vio a Jesús que lo iba a bautizar, él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que Dios hace es quitar pecados. Él quita nuestro pecado. Él no quiere que vivamos en nuestros pecados. Si estamos ahí, algo está pasando, porque Dios nos rescata de ahí. Él no quiere que vivamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él quiere que vivamos para Él. Porque por gracia soy salvo, pero no de una gracia barata. Alguien dijo, la salvación no fue gratis. Tuvo un precio. ¿Cuál fue el precio? Jesucristo. Él pagó el precio. Nosotros no lo pagamos, pero Él pagó el precio. Dios quiere que nosotros le amemos de verdad, con sinceridad. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Yo creo que este mensaje, la intención es que esta semana salgamos con el pecho en alto. Que no nos veamos nosotros como un pobrecito. No somos pobres en Cristo, somos ricos en Cristo Jesús. Él nos dio vida. Que vivamos para Él, que apreciemos el valor de su amor y de su gracia. Una iglesia se construye con personas que entienden la gracia de Dios, porque ahí es que está todo. Ahí es que está el poder de su amor, como dice la canción.